Chavos, el estado de bienestar, muchachos, es la clase del día de hoy. Eh, el estado de bienestar, que es un concepto que se utiliza en todo el mundo, pero que en México tuvo un boom, que hizo que muchos países voltearan a ver lo que se hacía en México, y que este boom fue principalmente de 1936 hasta el gobierno de José López Portillo, que estamos hablando que es 1982. ¿Sí? Este es el tema de esta semana, un tema que podríamos decir que está en dos partes, ¿no? Hoy vamos a ver como tal el estado de bienestar y para el siguiente parcial, creo que es la penúltima clase, si más no recuerdo, el fin del estado de bienestar, ¿no? Cómo en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, de Ernesto Zedillo, se empiezan a privatizar muchas empresas. Pero vamos a ver en qué consiste este estado de bienestar. Tenemos que desmenuzar como tal el concepto, ¿no? Primero tenemos que ver qué es un estado. El estado, hay múltiples conceptos. Yo recuerdo así de bote pronto pues como 10 conceptos diferentes que vi en la licenciatura, dependiendo la época, dependiendo el autor, pero ahí podríamos decir que hay un concepto genérico, ¿no? Un concepto que es político y que se refiere a una forma de organización social, económica, política, de orden, y que está conformada por un conjunto de instituciones que tienen el poder de regular la vida de las personas. Y esto generalmente se hace en un territorio. Entonces, si se fijan, el concepto lo podemos desmenuzar como una forma de organización social, económica y política que que hay instituciones, que es el gobierno como tal, que tienen el poder de regular la forma de vivir de las personas y que se hace en un territorio determinado. Y esos son los elementos. Hay autores que marcan hasta 5 o 6 elementos, pero generalmente solamente son tres los más importantes. Un territorio determinado, que en este caso es todo nuestro país. Una población en la que estamos desde el que acaba de nacer hasta el que fallece. En algunos otros aspectos solamente se toma la edad de los ciudadanos, que es a partir de los 18 años. Y un gobierno, que es el que nos controla. Aunque nos sintamos libres, aunque pensamos que estamos en un lugar de democracia y libre, el gobierno siempre nos va a controlar de una u otra forma, a través de las leyes, a través de las mismas acciones, reformas que realiza el gobierno. Vamos, el gobierno siempre va a buscar la forma de controlar a las personas, de mantenerlas en un cierto nivel para poder ellos seguir gobernando tranquilamente, ¿no? Pero bueno, estos son los elementos del Estado, repito, territorio, población, gobierno, y que ya no nos vamos a meter en lo que digan otros autores, donde ya meten soberanía, política, instituciones, cosas medio extrañas. Quedémonos con estas tres. Ahora sí vamos a ver qué es el estado de bienestar. El estado de bienestar, en palabras simples, en palabras concretas, es un estado benefactor. ¿Sí? El estado de bienestar es un estado benefactor. Y es un modelo político-económico en el que se busca darle servicios, en el que se busca darle derechos sociales, en el que se busca darle beneficios económicos a la mayor cantidad de habitantes posibles. ¿Sí? Es básicamente como que pues el gobierno te va a dar tu beca, el gobierno te va a dar educación, el gobierno te va a dar salud, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta algo. En muchas ocasiones hemos crecido con la falsa creencia que el gobierno está obligado a, ¿no? Siempre decimos, es que el gobierno está obligado a darme educación. No, el gobierno no está obligado a nada. El gobierno simplemente está obligado a administrar los recursos de todos los ciudadanos, mas no está obligado a darnos educación. Hay países como Chile, en el cual la educación es privada,
y que bueno, se vuelven deudas impagables, ¿no? Si quieres llegar a terminar una licenciatura, te tienes que endrogar con el banco, con otras instituciones financieras y son deudas impagables realmente. En México tenemos pues este estado benefactor, este estado de bienestar que nos brinda educación, una educación gratuita, a pesar de que pagamos una cuota mensual, a pesar de que nuestros papás cuando estamos en la primaria, en la secundaria, eh, dan una cuota de padres de familia, la educación sigue siendo gratuita. O sea, cuando hablamos de educación gratuita nos referimos a que tenemos libros de texto gratuitos, a que tenemos una escuela, instalaciones, tenemos maestros, que el Estado es quien paga sus sueldos. Entonces, eso es por un lado, ¿no? Están los servicios médicos, como el Seguro Social, como el ISSSTE, como en su momento fue el Seguro Popular. Tenemos empresas productivas del Estado, como son Pemex, como son CFE, como en su momento llegamos a tener incluso Dina, que era una empresa que realizaba autobuses, eh, los triciclos Apache, era una empresa productiva del Estado, otras empresas que eran de alimentos y que el fin de este tipo de empresas por parte del gobierno era realizar los productos más baratos. No sé, si un triciclo, vamos a poner un ejemplo ficticio. Si un triciclo en Estados Unidos te salía en 500 pesos, pues a lo mejor Triciclos Apache te lo daba en 300. ¿Y qué era lo que provocaba el gobierno? Pues que la gente ahorrara 200 pesos y que además esos 300 se quedaran en el país. Por esa razón el gobierno tenía tantas empresas productivas. Se llegó a tener con López Portillo más de 2,000 empresas productivas del Estado, pero se llegó a caer en una exageración tremenda en la cual hubo incluso hasta cabarets que estaban bajo la nómina del gobierno. Y obviamente pues esto se volvió con el tiempo insostenible. Ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado con algunas, ¿no? Pero el estado de bienestar es precisamente esto, un estado, un gobierno que le va a dar a la gente servicios, derechos, demás, ¿no? Es un concepto que se empezó a implementar en el siglo XIX, un concepto en el cual se realizó, se acuñó, derivado de las múltiples manifestaciones y revoluciones que tenían los trabajadores, que exigían cambios en las condiciones laborales, ¿no? Anteriormente pues solamente eran trabajadores que trabajaban su jornada y se les pagaba y punto. Y ellos decían, oye, pero si me enfermo, pues cómo, dame una prestación, ¿no? Para poderme medicar y recuperar. Oye, pero es que quiero sacar una casa, pero no tengo los medios, dame créditos, ¿no? Entonces, por esta razón es por la que se empieza a acuñar el estado de bienestar. Y hay tres tipos de estado de bienestar que son los que vamos a ver después de esta diapositiva. Antes de eso, vamos a ver las principales características que distinguen al estado de bienestar. Ya les hablé de la educación y la salud pública y gratuita, que son los dos grandes pilares fundamentales del estado de bienestar. Siempre la educación y la salud pública serán los derechos más importantes que el Estado le puede proveer a sus ciudadanos, ¿no? También es otorgar prestaciones a personas como subsidios, pensiones, préstamos, etcétera. Obviamente, al tener empresas productivas del Estado, repito, esto de empresas de los triciclos Apache, los camiones Dina, alimentos, telégrafos, etcétera, pues la intervención del Estado en la economía era muy alta. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado en muchas ocasiones regulaba los precios de los productos. Por ponerles un ejemplo, mi papá tiene una tortillería y durante muchos años, sobre todo, pues ya, bueno, eso se terminó más o menos a principios de los años 90, el precio de la tortilla era regulado. Por lo tanto, las tortillerías no podían dar, si el gobierno te decía el kilo de tortilla cuesta 2 pesos, tú no lo podías dar a 2.50. Entonces, esto es parte de la intervención del Estado, ¿no? Que mantenía como que
un cierto nivel en los precios para que no se aprovecharan o incluso, también hay que verlo desde la otra forma, no crecieran las empresas. Se estimulaba la producción de puestos de trabajo con tener tantas empresas productivas y también se fomentaba el desarrollo de ciencia y cultura en la población. Ahorita vamos a ver por qué este punto. Bien, ahora sí, hay tres tipos de modelos de estado de bienestar. El primero es el liberal americano. Este modelo todavía se usa en Estados Unidos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado este tipo de cosas en los cuales si tú estás en Estados Unidos, sobre todo los ciudadanos americanos, anteriormente se le daba a los migrantes, pero ya no, ya es menos. Pero a los ciudadanos americanos, si se quedan sin trabajo, ellos tienen la oportunidad de cobrar un seguro, ¿no? De tantos dólares por tanto tiempo o hasta que consigan otro trabajo. Entonces, si se fijan, el modelo liberal lo que busca es darle protección social a esas personas que no tienen trabajo, a esas personas que son pobres, que son marginados. Eso es como que algo padre, pero también estás fomentando en alguna persona que pues a lo mejor puede vivir bien con lo que cobra del modelo liberal, pues no trabajar toda su vida. O sea, eso también es cierto, ¿no? Después encontramos el modelo socialdemócrata, que es el que se aplica en nuestro país, en el cual se abarcan todos los beneficios, todas las prestaciones hacia toda la población, sin distinción. El objetivo es llegar a todas las personas, seas rico, seas pobre, sea de clase media, alta, baja, lo que sea. Este es el modelo socialdemócrata, ¿no? Llegar a todos sin distinción. Y el modelo conservador, este generalmente se daba en Europa, ya no es muy común. Pero estaba bien curioso porque los beneficios se daban según el tipo de familia a la que tú pertenecías. Si tú eras un obrero, los beneficios del estado de bienestar no eran iguales si pertenecías a una familia acomodada o a una familia de un trabajador que estuviera en gobierno. O sea, era un modelo medio extraño. ¿Sí? Prácticamente era entre más nivel socioeconómico tengas, más beneficios vas a tener del Estado. Es válido, pero creo que eso todavía fomenta más la desigualdad social en la población. Vamos a ver ahora si el estado de bienestar en nuestro país, después de este pequeño desmenuzamiento del concepto. El estado de bienestar, como ya les había dicho en la introducción, surge más o menos en 1936, que es cuando se dan las primeras expropiaciones, la expropiación de la industria eléctrica y posteriormente la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas, y termina hasta el gobierno de José López Portillo en 1982. López Portillo es de los presidentes que más se encargaron de engrosar las empresas productivas del Estado por esta cuestión que les contaba de que pues había cabarets, había empresas, había cantinas, había bares, había empresas que no tenían nada que ver con beneficios hacia la población, realmente. Entonces, termina en 1982 el estado de bienestar en México y durante este tiempo surgen diversas instituciones que ayudan a consolidar todas las ideas que surgieron en la Revolución Mexicana, ¿no? Podríamos decir que el estado de bienestar es el momento más cercano a la cristalización del sueño que tenían los revolucionarios, ¿no? Un sueño en el cual veían a una población con varios derechos, con cierta igualdad social y que, bueno, se hace muchos años después de concluida la Revolución Mexicana. Vamos a ver cuatro instituciones que en su momento fueron modelo a seguir a nivel mundial. Ahora criticamos de mala manera, yo estoy siempre en contra de que se critique al Instituto Mexicano del Seguro Social. Siempre hacemos ese tipo de bromas de, ay, pues es que en el seguro te matan, ¿no? En el seguro no te atienden. Vamos a entender un poquito por qué pasa esto. En su momento, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue una
institución que incluso fue copiada en muchas partes del mundo. Porque era una institución que le daba a sus beneficiarios desde el servicio de balneario, todavía lo otorgan, supermercados, guarderías, diversas prestaciones económicas que van desde la pensión, préstamos, hay otras prestaciones, por ejemplo, para servicios funerarios, créditos para casas, para autos incluso. Y era una institución realmente modelo. Surge en 1943 el Seguro Social y originalmente durante los primeros 6 años de vida del Instituto Mexicano, la atención y los beneficios solamente eran para el trabajador, nada más. Desde 1949 hasta la fecha, las prestaciones y los beneficios se ampliaron para toda la familia del trabajador. Y esto está bien. Por un lado, vamos a verlo por dos aristas. La primera es, está bien. Está bien porque alguna emergencia o algo que surja con alguno de los hijos del trabajador, pues se puede atender rápidamente, se le garantiza la atención médica a toda la familia, pero está mal administrativamente porque con la aportación de un trabajador se le da atención hasta 20 personas. Les voy a contar algo que me surgió así muy rápidamente. Cuando yo estaba en la prepa, más o menos en su edad, hice mi servicio social en el Seguro Social. Y en el seguro a mí me mandaron a archivo clínico. Y no sé si se han fijado en el número de seguridad social, viene su número de seguridad social y después una clave, ¿no? Que dice 1F 1999, 3M 2005, cosas así, ¿no? Generalmente esa homoclave pues es como que el número que te toca, ¿no? Por ser familiar del trabajador. Entonces, me tocó un día una clave medio extraña. Y yo le pregunté a mi jefe y le dije, oye, le digo, ¿esta por qué? Pues, ¿qué significa? Y ya nos metimos al archivo del señor. Y resulta que el señor tenía registrado, esa clave era de su quinta concubina. Tenía registrada a 5 mujeres que eran sus concubinas y tenía registrados a 10, no recuerdo si eran 13 o 16 hijos el señor. Entonces, este caso nos deja ver las dos caras, ¿no? Por un lado, qué bueno que se está haciendo responsable y que los está registrando y puede darle servicio social a sus hijos. Pero qué malo administrativamente, porque estás hablando de casi 20 personas recibiendo atención médica con la aportación de un solo trabajador. Eso es malo, ¿no? Porque las aportaciones generalmente son muy pequeñas. Y esto lo que ha provocado es que el Instituto Mexicano del Seguro Social siempre esté en números rojos. Por eso siempre hay filas enormes en urgencias para que te atiendan. Por eso pues, hay muy pocos medicamentos. Vamos, no es que el servicio sea malo en el Seguro Social, sino que hacen lo que pueden, realmente hacen lo que pueden con lo que tienen. Y eso es lo malo de haber ampliado, desde mi punto de vista como administrador público, los beneficios a toda la familia con el mismo aportación. Obviamente, durante el paso de los años se han ido reformando algunas cosas, sobre todo el tema de pensiones, porque hasta 1992 las personas se podían jubilar con el 100% de su sueldo y haber trabajado solamente 500 semanas, estamos hablando de 10 años. Después se cambió, se aumentó la edad, se aumentaron las semanas de trabajo y bueno, a ustedes y a mí pues ya no nos tocan pensiones, ya no vamos a tener pensión por parte del seguro. Ahora nuestra pensión va a salir de lo que alcancemos a ahorrar de la Afore. Y ese es un gran consejo que les doy. Si ustedes empiezan a trabajar desde muy pequeños, pues vayan ahorrando para su retiro. Vayan ahorrando para cuando ustedes tengan 50, 60 años, porque nosotros ya no tenemos pensión.
Todavía nuestros papás, nuestros abuelos tienen esa posibilidad, pero nosotros ya no. Otra institución que surge, que es muy parecida al ISSSTE, digo al IMSS, es el ISSSTE. Surge en 1959 y es prácticamente igual al IMSS, solamente que en este caso el ISSSTE es para los trabajadores del Estado, ¿no? Es el Instituto de Seguridad Social y Servicios para los trabajadores del Estado. Y aquí es donde entran también prestaciones sociales, culturales, económicas, eh, de salud. Es igualito al IMSS prácticamente, solamente con la diferencia de que el IMSS es para los trabajadores que no pertenecen al gobierno y el ISSSTE son para los trabajadores de gobierno. Se fomenta con estas dos instituciones sobre todo la cuestión cultural, sobre todo la cuestión educativa, por el tema de las guarderías, por el tema de los planes vacacionales que tienen. Hay muchos programas como música, teatro, natación. Es muy interesante todo el tipo de prestaciones que otorgan estas dos instituciones. De igual forma, el ISSSTE se encuentra en números rojos. Creo que todas las empresas del gobierno se encuentran en números rojos. Y pues poco a poco, el ISSSTE creo que es el que tiene un poquito más de solvencia económica que el IMSS. El IMSS sí está muy difícil la situación. Otra empresa que es todavía más horrible su situación es Pemex. Pemex en 1938 fue expropiado por Lázaro Cárdenas, ¿no? Las empresas petroleras eran generalmente norteamericanas, canadienses, había otras empresas inglesas y Lázaro Cárdenas decide expropiarlas en 1938. Con esta expropiación, pues obviamente nace Pemex, que es Petróleos Mexicanos, y por muchos años fue la única empresa en el país que estaba facultada para realizar todos los trabajos relacionados al petróleo. Exploración. Exploración es cuando andan buscando los yacimientos de petróleo, la explotación de esos yacimientos, la refinación, que es este proceso en el cual el petróleo crudo, se transforma en gasolina, en diésel, en aceites, en combustóleo, etcétera. Y la comercialización del petróleo y de las gasolinas, ¿no? Por muchos años, yo creo que a ustedes todavía les tocó que las únicas gasolineras que veíamos en el país eran de Pemex. Hasta que llega la reforma energética de Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado, donde se les permite a empresas extranjeras poner gasolineras, ¿no? Ahora ya vemos en todas las calles Móvil, Chevron, y otras tantas empresas que venden gasolina. Entonces, Pemex en su momento fue una gran empresa, muy grande empresa. Siempre fue visto como una mina de oro para el gobierno, por la cuestión de que de todo lo que se ganaba por cada barril que se sacaba, pues mucho se iba a la obra pública, ¿no? Muchas de las carreteras, muchas de las escuelas, universidades, calles, fraccionamientos que tenemos en la actualidad son gracias a las ganancias que llegó a tener Pemex. México incluso llegó a ser en su momento el país con más producción de petróleo en el mundo. Estamos hablando de los años 70 más o menos, ¿no? Me atrevería a decir que incluso llegamos a estar hasta por encima de los árabes. O sea, Pemex fue una empresa genial. Desgraciadamente, los malos manejos, la corrupción, pues fue lo que le dio en la torre a esta empresa. Sí, pero Pemex, insisto, al igual que las otras instituciones que hemos visto, fueron modelo mundial, modelo mundial. CFE, otra empresa que fue creada por Lázaro Cárdenas, Comisión Federal de Electricidad. Se expropia la electricidad, también se la comprábamos a los norteamericanos. Se expropia toda la industria eléctrica con Lázaro Cárdenas y se forma Comisión Federal de Electricidad. El proyecto de CFE era, además de llevar la electricidad a todo el país,
era de darle electricidad barata a la población, ¿no? O sea, llegar a las ciudades y que tu recibo de luz fuera más barato, llegar a las comunidades rurales para que tuvieras bombas para poder sacar agua para tus sembradíos. En fin, CFE, la idea de constituirla era esa, ¿no? Llevar electricidad barata a todos los rincones del país. Cosa que se ha hecho. CFE también tiene números rojos, pero no son tan malos como Pemex. Ahorita vamos a ver los de Pemex, dan hasta miedo. CFE se ha mantenido, se ha llevado ahí, se la ha llevado. Obviamente, en este tipo de empresas, tanto en Pemex como en CFE, como en el IMSS, como en el ISSSTE, pues no nada más es constituirlas, o sea, son como tal unas empresas donde vas a tener activos y pasivos, donde vas a tener que comprar tecnología para seguir dando un mejor servicio y que actualmente creo que estamos en un problema porque no sé si han visto este tema de la reforma eléctrica en el cual el presidente le cierra la puerta a todas las energías limpias, por así decirlo. Y no es porque esté en contra del medio ambiente, es porque Pemex, dentro de la refinación, ya les había dicho, es gasolina, diésel, pero hay una sustancia que se llama combustóleo. Y el combustóleo es con lo que funcionan precisamente muchas de las em, eh, de, la, de las plantas generadoras de electricidad de CFE. Y el combustóleo que hace Pemex es muy contaminante y ya no se vende. Realmente Pemex ya no lo puede vender porque ya las empresas ya no se lo compran. Entonces, ¿qué es lo que se busca hacer con la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Que CFE cierre las puertas a las energías limpias para comprarle ese combustóleo a Pemex y que Pemex no se vaya todavía más a la quiebra. O sea, es una cuestión ahí medio... No es tanto de que esté en contra del medio ambiente, sino más bien es como una acción para rescatar a Pemex. Pero pues creo que no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no funciona eso. Pero vamos, básicamente estas cuatro empresas, eso era lo que querían, ¿no? Darle servicios médicos gratuitos, darle gasolina barata, darle luz barata a la población y que en los últimos años creo que eso ya no se está logrando. A mí todavía me tocó ver cómo la gasolina costaba 5 o 6 pesos el litro, ahorita anda arriba de los 20 pesos. En fin, creo que lo vamos a ver en el final del estado de bienestar cómo han cambiado las cosas. La actualidad, todas las empresas del estado, todas, no hay alguna que se salve, tienen crisis financiera por cuestiones de corrupción y por malos manejos. Realmente, digo, por ponerles un ejemplo, ¿no? Pemex. ¿Quién dirige actualmente Pemex? Es un ingeniero agrónomo. No quiero delimitar el trabajo de los ingenieros agrónomos, pero con todo respeto, pero que vas a ver un ingeniero agrónomo del manejo de una empresa petrolera. CFE lo dirige un licenciado en Derecho, que es Manuel Bartlett y que aparte tiene casi 90 años. O sea, ¿qué vas a ver el hombre de manejar una empresa productiva del Estado que se dedica a generar electricidad? O sea, son este tipo de casos en los cuales pues, no tiene razón, ¿no? Números rojos, y esto es con lo que voy a terminar. Nada más para que se den una idea de lo mal que está Pemex. Esta es una tabla comparativa en la cual tenemos tres empresas, ¿no? Shell, Valero y Pemex. Mientras que las dos empresas norteamericanas a cada refinación, a cada barril que refinan, le ganan alrededor de $7. Pemex pierde $12.50 por cada barril. O sea, en vez de ganar, Pemex está perdiendo $12 por cada barril. O sea, imagínense el problema en el que está Pemex.
Y esto es precisamente por la falta de tecnología. México tiene alrededor de son 4 o 5 refinerías, de las cuales solamente funciona una y funciona como al 30%. Las demás andan como al 10-15% de su capacidad. O sea, es una tecnología del año de la canica, ¿sí? Y si se fijan, en 2019 se le ganaba $5 más o menos a cada barril. Después, en el tercer trimestre de 2019, se le ganaba $1 a cada barril. Y a partir del cuarto trimestre del 2019 y el primero del 2020, pues vean, es terrible. O sea, se le está perdiendo. O sea, el gobierno está poniendo $12 a cada barril que Pemex vende. O sea, pésimo negocio. Y esta es otra, la pérdida neta pues de los números rojos que tiene Pemex, ¿no? O sea, en 2020 las cifras son fuentes, son cifras oficiales de Pemex, se perdieron 409,901 millones de pesos. O sea, es dinero que prácticamente se podría decir, o por ponerlo en una analogía, se fue a la basura. El último año que se tuvieron ganancias de Pemex fue en 2018, fueron 59,000 millones de pesos, pero pues que obviamente en 2019 y en 2020 todas esas ganancias se fueron a la basura. Y repito, por cuestiones de corrupción, malos manejos, falta de tecnología, etcétera, ¿no? Bueno, hasta aquí acabamos este tema, que es el estado de bienestar, ¿no? Un estado que es benefactor, un gobierno benefactor, y que precisamente lo más importante es eso, ¿no? Distinguir que es un gobierno benefactor, que es un gobierno que busca darles prestaciones, derechos sociales a su población, y que lo hace a través de diversas instituciones o de empresas productivas del Estado. Vimos solamente 4 instituciones, que son el IMSS, el ISSSTE, CFE y Pemex, que, repito, en su momento fueron muy buenas empresas, muy buenas instituciones médicas. Incluso el IMSS sigue siendo muy buena, tiene los mejores doctores, los mejores especialistas están en el IMSS, pero que pues malos manejos administrativos han llevado a que este estado de bienestar prácticamente esté extinto. Eso lo veremos en el siguiente parcial. Cuídense mucho, sean felices, nos vemos después.